les lleguen y que vamos a compartir un mensaje de vida, un mensaje de verdad, un mensaje de Cristo. Hoy les ruego a Dios Espíritu Santo que me ayude a estar con ustedes toda esta hora, ¿verdad? Estaremos con el tema fidelidad. Vamos a ver muchos y varios textos bíblicos que nos hablan de la fidelidad del Señor, que nos hablan de su majestad, de sus promesas que nos da en nuestra vida, que nos da, porque Dios siempre lo que dice cumple y Él es fiel y nosotros, ¿verdad? Estamos cada día aprendiendo, no que lo sepamos todo, al contrario, estamos en las manos del Señor. Y yo les quiero invitar a que se queden en este tiempo precioso. Hoy estamos hablando fidelidad. Mi nombre es Karina Cisneros Gracia y estamos bien, estamos en la brecha, parándonos, caminando, orando y buscando de la presencia de Dios siempre. Hoy es un lindo día para recibir ese mensaje que nos nutra, que nos ayude, que nos dirija a tomar buenas decisiones y saber que con Dios nunca vamos a perder. El Señor sigue siendo fiel, el Señor sigue siendo eterno, misericordioso, amoroso, porque nunca decaen sus misericordias. Dice la Escritura que son nuevas cada mañana. Y hoy oramos en el nombre poderoso de Jesús, que tú recibas este mensaje, que tú te quedes en la programación, porque estaremos dando muchos versículos bíblicos en donde la exhortación a creer y confiar en la fidelidad de Dios y a mostrarnos también nosotros fieles al Señor, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Mi nombre, ya lo mencioné, es Karina Cisneros Gracia. Este es el programa Más Lecciones de Vida. Estamos en nuevo horario, pero vale la pena hacer a veces cambios. Tal vez estamos llegando a otro tipo de audiencia, ¿verdad? Estamos en Osana Radio, la 94.7 FM. Con todo, luchas, pruebas, dificultades, pero orando que sigamos adelante en Osana Radio, que sigamos en Sonido Estéreo Luz. Aquí encuentran mis predicaciones en mi Facebook, Karina Cisneros Gracia, y también en el canal de YouTube como LIC Karina Cisneros Gracia. Lo voy a anotar, mi canal, para que ahí pueden reproducir las programaciones y todo lo que yo comparto con ustedes. Así es. Y oremos por el programa. Padre, en esta hora le damos toda la gloria, le damos toda la alabanza, Padre. Venimos ante su presencia a adorar, alabar, exaltarle, porque fiel es usted y bueno siempre. Hoy, Señor, yo quiero pedirle que siga respaldando este tiempo donde se predica y se da el mensaje de vida, de salvación, este mensaje de restauración y el mensaje de que solamente hay un Salvador, único Dios, Dios soberano, Dios eterno, magnífico en hechos y el creador del universo. Padre, estamos aquí porque usted ha sido con nosotros fiel y de eso vamos a estar hablando. Su fidelidad, su poder, su grandeza, sus promesas. Y Señor, todo lo que usted tiene para nosotros siempre va a ser mucho mejor de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros podemos imaginar, orar, pedir, querer. Por eso, Señor, queremos ponerlo en primer lugar en estos programas todos los días de lunes a viernes. Señor, queremos que usted sea glorificado, que usted sea exaltado, que usted, Padre Santo, nos respalde, nos ayude, nos sostenga, la palabra llegue a las personas que más lo necesitan, porque mi Dios, todavía hay personas que necesitan conocer a Cristo como Señor y Salvador. Hay otras que necesitan consolación, restauración, necesitan, Señor, levantarse de un tropiezo, de alguna situación difícil, y este mensaje es cristocéntrico, el que damos todos los días. Así que les damos bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos quieran escuchar en este momento que ya estamos al aire por la 94.7 FM. También estamos y permanecemos con Dios
en oración, sometiéndonos a lo que Él ha establecido. Su palabra es nuestra regla de fe y de conducta, y a Él ponemos nuestra mirada y nuestra esperanza. Y hoy más que ayer queremos decirle: Señor, ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor, ven a nuestras vidas, no nos dejes, Señor, no nos desampare, porque cada día, Señor, necesitamos algo. A veces es salud, a veces es consejo, a veces es alegría porque hay dificultades, a veces es que alguien nos escuche y escuchar la voz de Dios, porque su palabra es fiel. Y el cielo y la tierra pasarán, mas la Escritura dice que la palabra de Dios permanece y es para siempre. Entonces, amigos, amigas, en este momento que nos estamos disponiendo allá a comenzar este programa, queremos hablarte al corazón y decirte que en este programa vamos a hablar de la fidelidad, del compromiso que Dios tiene, y siempre Dios se muestra fiel, porque este es un día para recordar que Dios sostiene su pueblo, Dios sostiene el mundo. La fe en Él vale la pena permanecer en Él, así como se los digo, así como lo escribo en las reels, en las enseñanzas que compartimos todos los días. Vale la pena confiar en Dios, caminar en medio de la tormenta, caminar en medio de la tristeza que se esté viviendo, porque no para siempre vas a estar así, no para siempre va a durar ese problema. A veces dura en tu recuerdo. Por eso es tan importante ponernos en las manos del Señor. Por eso es tan importante no extraviar la mirada hacia el humano, hacia los líderes, hacia las personas que tienen fallas, que tenemos debilidades, que tenemos a veces la falta de ver y de entender lo que las personas necesitan, nos piden o requieren de nosotros. Conozco, porque tengo 30 años de caminar con Cristo, que algunos harán el mal, sabiendo y conociendo a Dios, deciden hacer el mal, y ahí nosotros no nos podemos meter ni nos podemos opinar, porque cada persona, como dice el dicho en el mundo, en la tradición, cada cabeza es un mundo. ¿Y por qué estar diciendo y por qué lo hizo y para qué lo hizo? Si nosotros mismos a veces no nos entendemos las reacciones, lo que sentimos, no controlamos nuestras emociones, no controlamos a veces ni lo que hablamos, pensamos. ¿Cómo queremos saber por qué una persona hizo lo que hizo, se portó mal, dejó de hacer, hizo daño, calumnió? No estemos metiéndonos en la viga del ojo ajeno, porque nosotros también no somos buenas píldoras, y también sin querer a veces pecamos, fallamos, no ayudamos cuando podemos. Las personas juzgarán nuestras acciones según lo que ellos tienen en el corazón. Por eso hoy te invito a que soltemos. Me dijo, yo no entiendo por qué la persona trató así, hizo esto, no hizo. Esto es de suma importante, no estar cuestionando los hechos y la conducta y la forma de ser de otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que arreglar nosotros mismos. Ya entendamos, ya maduremos. Queremos que nos abracen, queremos que nos amen, queremos que nos atiendan la llamada, que nos contesten el mensaje. Luego nos frustramos, nos enojamos. Y hay que entender que cada persona tiene su propio dolor, cada persona tenemos propias batallas, y a lo mejor tu mensaje, a lo mejor el momento que tú necesitaste de alguien, esa persona la estaba pasando peor que tú, pero no te lo dijo. Por eso hoy vivimos, te recuerdo, vivimos en un mundo donde las personas rompen promesas, donde las personas fallamos. Sí, yo también fallo, yo también soy como tú, humana, sierva, llena de fallas, de pecados, cosas que estoy arreglando de la mano con el Señor, conociendo al Señor.
Por eso hoy quiero que este programa sea de bendición a tu vida, que este programa te ayude a liberarte del por qué no me ayudan, del por qué hicieron aquello, del por qué no están así, no están así. Soltemos las suposiciones, los prejuicios y centrémonos en el que nos puede ayudar. Ya dejémonos de quejarnos, de murmurar y de criticar al líder, al director, al pastor, al maestro, aquella persona amiga, conocida que un día dijo que iba a estar con nosotros, pero hoy no está con nosotros. Hoy nos soltó, hoy nos dejó. Así es, Oneida García, la mirada debe de ser en el maestro, en el que no falló, en el que no hizo nada indebido. Todo lo que se quedó escrito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está para que nosotros entendamos que imitarlo a Él es el éxito de una vida en esta tierra. Hoy imitemos a Cristo. Hoy dejemos la niñez, las niñerías, las absurdas conversaciones, el chisme, pasar la murmuración. Trabajemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque las situaciones cambian, las personas cambian, el mundo cambia, la moda cambia, las costumbres cambian, pero el único que sigue siendo lo mismo es Jesucristo, Señor y Salvador. Su palabra va a ser la misma, el cielo y la tierra y las profecías cesarán, dice la Escritura, mas el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, amado pueblo del Señor, busquemos al Señor, busquemos la palabra, busquemos consagrarnos, busquemos ser fieles al Señor, porque el Señor hará, porque el Señor quiere que nosotros entendamos que Dios nunca cambia. Ese es el mensaje central, amado pueblo de Dios. Este es el mensaje central de hoy. El cielo y la tierra pasará, pero Dios nunca se muda, Dios no cambia, Dios es el mismo, Dios permanece fiel. El amor de Dios hacia nosotros no depende de que seamos perfectos, no depende de que seamos astutos, que tengamos dinero, que tengamos una apariencia, que tengamos alguna edad específica. El amor de Dios permanece, es real. A veces nosotros los humanos no lo podemos entender. ¿Y saben por qué, Iglesia de Cristo? Porque no somos celestiales, todavía estamos en un proceso de un cuerpo terrenal. Un día, dice Pablo, y lo dijo en la epístola de Tesalonicenses, tendremos un cuerpo celestial, transformado por el poder de Cristo. Entonces, hoy, amado pueblo del Señor, tenemos que caminar mirando la fidelidad y conociendo la fidelidad del Señor, que nos llama y que nos aconseja cada día y que respalda al que le invoca todo el día, siempre, en cada momento. Magdalena Gracia, me da gusto sus saludos. Aquí estamos en este nuevo horario. Seguimos adelante compartiendo el Evangelio, compartiendo la oración por ustedes y dándoles a conocer cada día las reflexiones bíblicas que cambian nuestra vida y nos ayudan a vivir para Cristo siempre. Saludos hasta Brownsville, Texas. Bendiciones. Entonces, siervos y siervas del Señor, necesitamos madurar, porque su gracia no se agota, sus promesas siguen firmes, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no se niega a sí mismo. Él dijo, yo soy fiel. Él dijo, el que se acerca a mí, yo no lo rechazo. Él dice, buscarme y viviréis. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso hoy estás clamando, estás rogando, estás sirviendo al Señor. Sigue adelante, espera en el Señor. Dios va a responder, Dios va a ayudar, Dios va y está preparando el espacio para darte lo que tú quieres y necesitas, y que a veces nuestra capacidad todavía no está de acuerdo a lo que nos va a dar. Por eso Dios permite las tormentas, las luchas, las pruebas. Y yo sé, amado pueblo del Señor, que Dios está hablando.
Yo te invito a compartir este programa a tus conocidos, que le des like, sí, para que este mensaje llegue a más lugares, a más personas, y que puedan recibir un mensaje en el momento del dolor, en el momento de la aflicción, en el momento que dicen ya no puedo más, porque quiero decirte que todos pasaremos aflicción, todos pasaremos momentos en donde podemos decaer, en donde podemos sentirnos que ya no vamos a llegar a la meta. Yo muchas veces lo sentí, me sentí morir. Me sentí que era imposible que Dios hiciera algo en mí por la condición, el momento y todo lo que estaba yo viviendo. Les estoy hablando de hace años. Y dije, ¿vas a sacar algo bueno? Y todas las cosas que ponemos por excusas, amado pueblo del Señor. Pero pasaron los años. Pude ver la fidelidad de Dios. Pude ver que cuando todo cambió, a favor o en contra, a nuestro alrededor, la fidelidad de Dios permaneció inquebrantable. 30 años de caminar con Cristo, 30 años de servirle en las buenas, en las luchas. Él ha sido fiel. Por eso puedo estar hoy compartiendo este mensaje, estar caminando con el Señor. Puedo ver a mis hijos en el camino de Dios con temor reverente. Puedo ver a mis hijos que no son jóvenes iguales a los demás en su conducta, en sus comportamientos, en sus costumbres. Sí tendrán sus fallas, como todos tienen fallas, pecados, cosas que a mí tal vez no me dirán. Pero el resumen de ver que mi casa y yo les servimos en medio de luchas, de duros procesos, ha valido la pena seguir no negando que Dios ha sido fiel. Y ese es mi trabajo, confiar en el Señor, caminar en Él. ¿Cuántas veces me estanqué? ¿Cuántas veces dije ya no puedo más? Y vi la fidelidad de Dios. Entonces, cuando todo a nuestro alrededor cambia, te quiero decir, la fidelidad de Dios permanece. Sí, Él nunca abandona la obra de sus manos, nunca olvida una promesa y jamás deja de sostener a quienes confían en Él. Yo, Ana Karina Cisneros Gracia, lo he vivido en estos 30 años que Dios me llamó, que me sacó de mi tierra, que me sacó de mi parentela, que me sacó de la casa de mis padres y me trajo el Señor a un nuevo lugar, a un nuevo estado, a conocer personas de diferentes tradiciones, de diferentes formas de vivir, de diferentes formas de pensar. Y quiero decirte que aunque yo fallé muchas veces pensé que ya no iba yo a lograr salir adelante, te quiero decir que la misericordia de Dios me sostuvo. Así es como lo oyes, la misericordia de Dios me sostuvo en mi peregrinaje aquí en este tiempo. No todo el tiempo he estado aquí en Reynosa, viví 4 años en Musquis, Coahuila, y aquí tengo 26 años, llegué en el 2000, y te quiero decir que Dios se ha mostrado fiel en momentos complicados y difíciles de mi vida, de mi existencia. Yo puedo contar las maravillas y otras que se quedaron guardados en mi subconsciente, o que tal vez no reconocí la bondad de Dios, pero hoy te quiero decir que Dios se mostró fiel. Dios se mostró fiel a Ana Karina, y yo sé que Dios se va a mostrar fiel, porque si tú confías en Él, porque si tú le crees al Señor, lo mismo, la misma fidelidad que mostró conmigo en estos 30 años, Él la quiere mostrar hacia ti, pero tienes que renunciar a ti mismo, tienes que renunciar a tu yo, a tu ego, a las tradiciones en donde tal vez naciste, religiones falsas, dioses, ídolos, de estatua, de yeso, de papel, tal vez filosofías, tal vez tradiciones de brujería, de chamanismo, de espiritualismo y de otras tantas idolatrías que contaminan a la persona. Por eso hoy, amado pueblo del Señor, busca
busca de Dios, busca de su presencia, porque la fidelidad de Dios es un lenguaje bíblico que permanece fiel, constante, leal, y Dios siempre reconoce a los que le creen. Sí, porque cuando le creemos, le obedecemos y hacemos compromisos, porque las circunstancias no van a detener lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, pero hoy tal vez, amado pueblo del Señor, está siendo probado, está siendo probada. Tal vez hoy, amado pueblo del Señor, estás en un proceso de debilidad, que tienes que mostrar confianza, fidelidad al Señor. Entonces quiero decirte significado bíblico de la palabra fidelidad. En la Biblia también se transmite la idea de constancia, firmeza, confiabilidad, verdad. Una persona fiel es aquella a quien Dios puede confiar porque permanece obediente y persevera hasta el final. Eso es Dios. Alguien, no humano, que permanece fiel a través de todas las situaciones que nosotros estuviéramos pasando y viviendo. Y ese mismo compromiso lo pasa a nosotros, porque las características de la fidelidad bíblica nos habla de permanecer firmes en la fe. Dios cumple sus promesas y sus compromisos, a igual desea que nosotros, amado pueblo de Dios, cumplamos lo que prometemos y no demos excusas para hacer lo contrario. Entonces, hoy, Iglesia de Cristo, necesitamos entender esto. Permanecer firmes en la fe, cumplir lo que le decimos al Señor, ser leal a Dios y a las personas a las cuales nos hemos comprometido, obedecer su palabra, perseverar en medio de las pruebas. Esto es parte de trabajar la fidelidad con el Señor. Y vale la pena que tú trabajes la fidelidad, vale la pena que tú busques al Señor y que le creas, porque cuando vivimos con integridad y verdad, estamos siendo fieles a Dios. Cuando perseveramos en medio de las pruebas, sin torcer el camino, sino manteniendo la fe, la esperanza, la confianza en las promesas, eso es fidelidad. Así es fidelidad. Entonces la Biblia enseña que Dios es perfectamente fiel. Y yo puedo dar un gloria a Dios. Y puedo decirte, amada Iglesia de Cristo, que el Señor quiere que seamos fieles a Él. Quiere que sepamos que Él nos ama y que todas las cosas obran para bien a los que le aman y a los que han sido llamados con un propósito y un plan específico y especial. Entonces Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: grande es su fidelidad, porque Dios nunca rompe las promesas que da a sus hijos, ni abandona a sus hijos. Yo lo he vivido en 30 años de ministerio, en altas, en bajas, en situaciones de peligro, en situaciones de escasez económica, sin techo, sin comida, con 2 hijos, con 4 hijos, porque Dios nunca me ha abandonado. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues a Jehová tu Dios, un Dios fiel. Eso es lo que Dios hoy está proclamando en este programa. Queremos proclamar la fidelidad de Dios y que sueltes la duda y que sueltes falsas creencias, mentalidades de bronce, mentalidades de angustia, de destrucción, porque Dios ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Este es el tiempo, amado pueblo del Señor, que busquemos al Señor temprano y sin cesar, que busquemos de su presencia, que no volteemos a mirar al vecino, al cónyuge, a la persona violenta, a la persona ingrata. Siempre va a haber personas ingratas, siempre va a haber personas que traicionan tu confianza, siempre va a haber personas que no dan testimonio. A veces somos nosotros mismos que fallamos y no estamos dando testimonio. Por eso no debemos de ser tan duros con aquellas personas que hoy están batallando, con aquellas personas que hoy están en situaciones difíciles, complicadas,
No juzguemos, no nos metamos a opinar lo que no sabemos porque no estamos en sus zapatos, sino más bien oremos por las personas manteniéndonos fieles al Señor. La fidelidad bíblica es mantenernos leales, obedientes y constantes con el Señor, sí, y con ello, con todo lo que nos ha confiado, nos ha prometido, porque entonces estaremos reflejando un carácter cristiano, cristocéntrico, porque Dios siempre, siempre, amigos, cumple sus promesas. Que en este momento se esté tardando no quiere decir que Dios no cumplirá. Que en este momento te encuentras triste, abatido, con dolor. Bueno, Dios te está procesando porque tal vez necesitas hacer cambios en tu vida, en tu conducta. Debes de dejar relaciones, debes de dejar alguna atmósfera, algún ambiente que no te conviene. Te quiero dar unas frases importantes acerca de la fidelidad. La fidelidad no se demuestra en momentos fáciles, sino cuando permanecer con Dios exige sacrificio, paciencia y obediencia. Y yo sé que este mensaje es para ti que nos estás escuchando. Hoy Dios quiere que le creas. Hoy Dios quiere que confíes. Hoy Dios quiere que sigas doblando rodillas en oración, en ayuno, congregándote, haciendo bien y no mal, dejándole la venganza al Señor, porque sí, hacer el bien tal vez nos va a traer muchos enemigos, tal vez abandonar amigos, amistades, compañías, familiares, parientes, nos va a traer enemigos, nos va a traer contienda, nos va a traer problemas, pero Dios sigue siendo fiel. Otro pensamiento, ser fiel es seguir caminando con Dios aun cuando no entendamos sus tiempos, porque confiamos en su carácter y no solo en sus respuestas. Ya vienen las respuestas a tu vida. Ya viene, amado pueblo del Señor, pero tienes que dar testimonio de fidelidad. Y esto nos va a costar mucho, en verdad te lo digo. Otro pensamiento, la fidelidad es un puente entre las promesas de Dios y su cumplimiento. Así es. Porque Dios sabe y conoce a los que confían en Él, y quien persevera verá el fruto de su obediencia. Esta palabra es para alguien que ha decidido caminar en error, que quiso soltar el arado y ahora anda caminando en pecado. Tal vez hoy está por ahí en situaciones que no pueden mencionar. Por favor, la verdadera fidelidad nace del amor. Quien ama a Dios de verdad permanecerá cerca de Él en medio de las pruebas, del dolor y de lo que no entendemos. Por favor, esto es claro. Muchas cosas en los procesos, en nuestra vida, en nuestro trayecto entre el fracaso y el éxito, las propuestas a la meta, vendrán muchas situaciones y muchas pruebas. Muchos nos dejarán. El mejor amigo puede estar hablando mal de ti. La que dijo nunca, nunca te voy a dejar, ya no te contesta el teléfono, porque así es. No podemos a veces con lo nuestro. Y tenemos que soltar a las personas. Por eso no estés triste por las personas que ya no te ven, que ya no te atienden, por los hijos, el familiar. Cada acto de fidelidad, aunque parezca pequeño y pase desapercibido por las personas, por las autoridades de tu iglesia, es visto y recompensado por Dios. Yo, Ana Karina Cisneros, lo he vivido y trabajo sin esperar que el hombre o la mujer me acompañe y me recompense. Sea agradecido, no, ya lo he aprendido en estos 30 años de ministerio. Siembro la palabra, le doy tiempo a personas para escucharlas, a veces las visito, a veces hago tiempo, 2, 3, 4 horas, invierto. Porque yo sé en quién he confiado. Yo sé que el hombre es infiel y no estoy diciendo que alguien me ha sido ingrato, no doy nombre, ni estoy diciendo hablando mal de nadie, sino lo que estoy tratando de explicar es que he visto que a través de mis 30 años de servicio y en estos últimos 6 años me enfoco
en la recompensa que viene de Dios. Porque poner la mirada en las personas lastima, hiere, frustra, cansa. Así que deja de esperar la recompensa, la gratitud de las personas que tú te has propuesto ayudar, apoyar, sostener. Y si no lo vas a hacer de buena gana, no lo hagas. Porque vas a exigir recompensa, vas a exigir un trato diferente y a veces las personas no son como tú piensas. La fidelidad no consiste solo en comenzar bien, sino en permanecer fieles y firmes hasta el final con los ojos puestos en Cristo. Y yo le pido al Espíritu Santo que hoy tú puedas entender esto. Yo quiero invitarlos a nuestros grupos de oración. Así es por WhatsApp, no son presenciales. Y ahí tenemos un grupo de mujeres que en esta temporada han sido llamadas y convocadas para levantarse a las 3 de la mañana. Hora frontera es 4. Y estamos clamando por nuestra familia, nuestros hijos, nuestras peticiones. Y vemos también la recompensa de orar por otros. Trae recompensa para nosotros. Si tú tienes necesidad, si has visto que no has crecido, las situaciones están estancadas, estás en confusión, estás en depresión, o no hallas la puerta, no hallas quien te aconseje, aquí estamos, con un ministerio respaldado de 30 años, con Dios en medio de los asuntos en los cuales le servimos. Entonces, hoy vamos a meditar en el asunto tan interesante de una cualidad divina. La fidelidad de Dios es un asunto divino, pero que quiere manifestar a los hombres que también pueden tener esa cualidad. No solamente es de Dios, el Señor lo pide para nosotros. Así es. Hay varios textos, ya leí Lamentaciones 22, 23, 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque grande es su fidelidad. Deuteronomio 7, 9. Conoce pues a Jehová tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Salmo 36, 5. Jehová hasta los cielos llega su misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Esta cualidad de fidelidad el Señor la muestra en las Sagradas Escrituras para enseñarnos cómo vivir, qué hacer, qué decidir. Salmo 89, 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. No te apartes del Señor. Hoy estamos tocando trompeta. Hoy estamos recordándote que Cristo está a la puerta y está llamando a su iglesia tibia, una iglesia que está muy enriquecida, muchos eventos también, mucha fama, mucho YouTube, mucho internet, mucho esto, mucho lo otro, pero que está separado de la fidelidad a Dios. Hoy vuélvete al Señor porque Él te está rodeando, te está llamando. Salmos 89, 33. Mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi fidelidad. Cuando Dios pone la mira en alguien, Él te ayuda, Él te sostiene. Él va poniendo puentes a través de tu trayecto, a través de tu proceso. Puentes. Hay personas que se quedan, hay personas que se van. Hay personas que una sola vez vimos su rostro, su mano, su ayuda y jamás volvieron a nuestra vida. Y eso dolió, pero es parte de vivir en fidelidad con Dios. Él no te va a dejar, Él no te va a soltar y tenemos que entender que las personas se irán, nos dejarán, unas se quedarán como amigas, otras serán enemigas, otras serán tus peores jueces, pero es parte del proceso. A veces no entendemos cuando el Espíritu nos dice, hay algo en el estómago o sentimos, no debo de tener confianza. Con esta persona no, una intuición que te dice ahí no. Y cometes el error, a mí me pasó muchas veces. Y luego pagamos las consecuencias de que se vuelven nuestros peores enemigos de la vida. Y no les hiciste nada.
pero así es. Primera epístola de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hoy hemos sido llamados por Jesús y en Jesús. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Hoy esta promesa es para ti. Dios te va a guardar. Vas a pasar adelante del siguiente nivel, el siguiente proceso. Esta prueba es para que conozcas su fidelidad. Esta prueba es para que sepas distinguir entre lo santo y lo profano, entre el bien y el mal, entre lo que es y no es. Deja de llorarle al que se fue. Deja de lamentar, y si hubiera hecho esto, y si hubiera, ya no existe. Ya no existe, pero fiel es el Señor que te afirmará y te guardará del mal. Una cosa sí te digo con seguridad: Dios no te va a dejar mientras que tú no te apartes, mientras que tú estés y permanezcas en el camino correcto, que tú estés en oración y buscando de su rostro y buscando de su presencia. Eso a mí me queda bien claro, porque eso me lo ha enseñado el Señor en estos 30 años. Y en los últimos, ¿qué serán? 13 años, donde comencé una nueva etapa. Desde el 2011, 10, mi vida empezó a cambiar y empecé a entrar en procesos muy dolorosos. Pero también empecé a ver que en esos desiertos el Señor se hacía presente de diferentes formas, maneras, personas, ayudas, sueños, revelación. Hoy te digo lo mismo. Dios va a hacer en ti, pero créele a Él. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. A 30 años o a 6 años de terminar un desierto, porque he ido de desiertos, de proceso en proceso. El último fue la situación en mi matrimonio. 10 años de infidelidad, o tal vez hasta, sé que más, pero yo cuento donde las cosas se pusieron muy difíciles. 10 años, y el Señor honró mi fe en el 2019. Mi esposo 1 año estuvo con nosotros. Dios restauró ese matrimonio, restauró la relación de mi esposo con Dios, y se fue al cielo con el Señor. Yo estoy bien segura de eso, porque lo vi, porque lo viví, porque luché 10 años para que Satanás no matara a mi esposo, para que no fuera destruido por sus malas decisiones. Fácil no fue. Unos me vieron llorar, muchos se apartaron, muchos siguen criticando, muchos no entienden los procesos, pero Dios me sacó, y yo sé que estoy en victoria y vivo en victoria y camino en victoria. Y ahora soy viuda y el Señor me honra. Me honró con ese nivel, porque no es lo mismo ser viuda, ser separada, divorciada, dejada. Esperé en el desierto el tiempo de Dios, y no sé para quién es esta palabra. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Todos estos pasajes nos hablan de la fidelidad de Dios. Todos estos son mensajes para que la iglesia se levante, para que la iglesia camine con Cristo, para que no estés en desánimo, en desaliento, en tristeza, porque esos son los procesos, los desiertos, las tormentas, ansiedad, desesperación, no ver claro, solamente ver problemas, dificultades por donde quiera. Pero es ahí donde te recuerdo en Lamentaciones 3:22-23, grande es su fidelidad. Porque este pasaje fue escrito en medio de la destrucción de Jerusalén. Cuando todo parecía perdido, el profeta reconoce que Dios no ha dejado de ser fiel. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de la naturaleza del Señor. Cada amanecer es una evidencia de que Él renueva su misericordia y continúa sosteniendo a cada uno de sus hijos. La fidelidad de Dios permanece inmutable aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. Y esto es una realidad. Deuteronomio 7:9 nos dice
Y nos recuerda Moisés que el pueblo de Dios siempre, cuando el pueblo de Dios se acerca a él, Dios cumple su pacto y establece con quienes aman y le obedecen. Su fidelidad no cambia con el tiempo ni con las generaciones. Él jamás rompe sus promesas. Hoy te invito a poder confiar plenamente en las promesas de Dios, porque Él es absolutamente fiel. Él es fiel. Yo lo he vivido. Yo he vivido momentos de mucha soledad, de mucho abandono, sin familia, sin padres, sin amigos, sin conocidos. Y Dios siempre me ha ayudado, en verdad te lo digo. Salmo 36:5 habla de que su fidelidad alcanza hasta las nubes. David utiliza este lenguaje poético para mostrar que la fidelidad de Dios es inmensa e ilimitada. No existe lugar donde su fidelidad no alcance. Él sostiene su creación y cuida a quienes esperan en Él. Así es. La fidelidad de Dios es infinita, nunca se agota, nunca tiene límites. Y como me gusta mencionarte esto en este momento, la fidelidad de Dios es infinita, nunca se agota ni tiene límites. Yo lo he vivido. Salmo 89:8 dice, tu fidelidad te rodea. La fidelidad forma parte del carácter, ya se los mencionaba, de Dios. Así como Él es santo, justo, poderoso, amoroso, también es completamente fiel. Todo lo que hace está marcado por esa fidelidad. Aleluya. Puedes mandarme mensaje. Queremos orar por ti. Y te invito a estos grupos que son para mujeres, que están en batallas, en luchas, en dolor, en aflicción, sin saber qué hacer. Tienen a Dios, pero están igual o peor. A esas mujeres estoy dirigiendo estas jornadas de oración y de entrega a Cristo para enseñarte, para ayudarte, para levantarte la mano y decirte que sí se puede con el Señor. Todo lo que aprendí en 30 años de procesos, todo lo que aprendí en mis 18, 20 años de matrimonio, un matrimonio difícil, un matrimonio duro, un hombre duro de carácter, pero también que amaba al Señor, porque mi esposo amó hasta el final al Señor. Toda su gente, su parentela se lo quería llevar otra vez a la religión de donde venimos la mayoría de mexicanos. Se enojaron, lo desheredaron. Pero él no abandonó al Señor. Y yo me gozo porque sé que mi esposo está descansando allá en el lugar especial. Y hoy quiero también darte testimonio de que sí saldrás de esa situación. Salmo 89:33, mas no quitaré de él mi misericordia. Aunque el ser humano falle, Dios permanece firme en su pacto. Él puede disciplinar a sus hijos como lo hizo con David, con Moisés, con muchos personajes bíblicos, pero nunca dejó de ser fiel a los propósitos y promesas que les hizo a los que llamó a una misión y una comisión divina. Vemos a Jonás, vemos a Sansón, vemos a Nehemías. Ninguno de ellos, aunque se equivocaron, Dios falló, el hombre sí falló. Primera epístola de Corintios 1:9. Pablo nos recuerda que la salvación comenzó por iniciativa de Dios y él mismo sostendrá a los creyentes. El llamado de Dios no depende de la fuerza humana, sino de su fidelidad. Y mi alma alaba a Dios en este momento en decirte, Él te llamó, Él sabe lo que vives, Él sabe lo que pasas, Él sabe lo que sientes. Y fiel es Dios que te quiere ayudar, que te quiere sostener y te ha sostenido. Ahora trabaja tú con tus malos pensamientos, trabaja quitando las dudas, quitando la negatividad. Esas palabras de no me voy a levantar de esta, ya no voy a salir de esta. Eres tú quien está deteniendo la fidelidad de Dios. Y yo le pido al Padre que te sacuda estas verdades bíblicas en este programa y que podamos entender que somos nosotros quien está deteniendo que Dios cumpla fiel lo que ha prometido. Tal vez yo no hubiera durado tanto en ese desierto de 10 años luchando porque mi matrimonio no se disolviera y porque mi esposo llegara y volviera a casa. Pero tal vez no entendía y por eso iba errante en el desierto haciendo círculos y repitiendo malos patrones hasta que Dios me saca y me liberta.
Dios nos llamó, Él nos sostiene, Él nos perfecciona. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. La prueba que estás pasando, sí la puedes pasar. Las tentaciones son reales, pero Dios nunca abandona a sus hijos. En medio de ellas, su fidelidad consiste en dar la fuerza y la salida necesaria para permanecer fieles. Así es. Tú estás pasando procesos, yo también en este tiempo, ahora diferentes. Me cambió la vida en el 2020, ¿verdad? Cuando fallece mi esposo. Fueron años de procesos, de acomodo. Imagínate, 18, 20 años, vivir al lado de una persona, amarlo, ponerlo siempre en primer lugar. Muchas cosas suceden cuando ellos se van, o son infieles, o dejan la familia, o te abandonan. También lo hablo cuando ellos fallecen. Fueron 4 años de acomodo, 20, 21, 22, 23, 24. Ya en el 2024 empecé como que a entender otras cosas más. Ya ahorita en este año, pues ha cambiado mucho mi vida, mi mente, mi corazón, mi situación. Y sigo con pasión al Señor, el único que no me dejó en ningún proceso. Todos me fallaron. Todos. Mas Dios permaneció fiel. Tesalonicenses 3:3 habla: en el mundo lleno de oposición espiritual, Dios promete fortalecer y proteger a los que permanecen en Él y con Él. Su fidelidad se manifiesta dando seguridad, estabilidad al creyente. Y de eso te vengo predicando y enseñando. Así es. Dios sabe lo que enfrentamos desde casa, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus parientes, en el trabajo, el ambiente laboral, el ambiente en la iglesia, el ambiente con los líderes. Dios sabe todo y Él te afirmará y te guardará del mal. Hebreos 10:23. La esperanza cristiana de mantenernos firmes en Él, porque Él prometió, descansa en la fidelidad del Señor. Él cumplirá todo lo que ha prometido. Yo sigo esperando muchas cosas, ya muchas cosas me dio. He tenido listas de peticiones por años, iglesia, por años. Y he visto que me ha dado más. En estos 30 años me ha dado más. Tenía 2 hijos cuando conocí a Cristo, le pedí tener más hijos y sobre todo una hija, y me dio un hijo más y al último llega la hija. Yo nunca tuve casa en Guadalajara. Llegué aquí errante de cuarto en cuarto, de lugar en lugar, porque me corrían, porque mis hijos hacían travesuras, mi mamá también, adiós, bye bye. Y Dios cumplió, solamente le pedía un lugar. Y me ha dado en abundancia el lugar donde vivo, donde me muevo, terrenos, tierras, aleluya. Tanto me ha dado el Señor, su fidelidad ha permanecido fiel, pero dentro de todo lo que me ha dado he vivido procesos de dolor, de sufrimiento, de muerte, donde me he sentido que no me levanto, donde me he sentido que el enemigo me asfixia. Cuántas veces, cuánto dolor viví. Pero hoy me gozo en darte testimonio de la fidelidad de Dios. Yo siempre quise seguir estudiando. Por mis malas decisiones no estudié en mi juventud. Ahora, ¿qué sucede? Dios me concede en medio del desierto hacer capellanía, terminar mi prepa, hacer licenciatura en consejería bíblica y familiar, hacer psicología, hacer locución, talleres, diplomados. Y no dejo de estudiar y de prepararme. Otra petición contestada. Mis hijos en el camino de Dios. Mis hijos siervos del Señor. Cuando hubo el trato difícil en mi hogar. Saludos, Bella Ruth. Gracias por sus palabras. Gracias, Bella Ruth. Muchas gracias. Entonces hoy te estoy hablando de un Dios que me sacó del anonimato, me sacó de la oscuridad, me sacó de la calle, me sacó del fracaso, de la pobreza, de la escasez, del rechazo. Desde el vientre de mi madre ser rechazada porque soy hija de madre soltera y de un papá casado con otra familia. Y Dios me ha sostenido, me ha libertado, me ha ayudado. Y Dios honra a los que le honran y le hallan, los que temprano le buscan. Por eso hoy
Deja de quejarte por la prueba. Deja de criticar a los líderes. Endereza tu vida, camina con Cristo. Dios va a ser fiel y te va a ir poniendo personas. Así lo viví en estos 30 años. Yo desde los 15 años estoy sola. Estuve sola también porque no me crió ni mi mamá ni mi papá. Me crió mi abuela, mis tíos, pero se empezaron a casar. Y siempre estuve sola, triste, yo fui una niña depresiva y nadie lo supo. Siempre tuve deseos de morir. Yo me acuerdo ¿desde qué edad? Como desde los 13, 14 años, de la niñez. Se agudizó en la adolescencia. Tuve una niñez sola. Una niñez sin la cobertura de mamá, sin la cobertura del papá. Y no quiero contarles todo mi testimonio porque lloramos juntas. Pero ahora vivo el gozo y la alegría de reconocer a mi Padre Celestial. Un Dios que me llamó desde mi niñez y yo testaruda no quise. En la adolescencia me llamó y yo le di la espalda. Hasta los 27 años. Él ya me puso un ultimátum y me llevó a la crisis existencial y de toda índole. Porque Él me ama. Su fidelidad fue en mí con el Señor. ¿Cómo no hablar de Él? ¿Cómo no decirte tantas maravillas que Él hace porque Él es fiel? Y yo le pido a Dios que bendiga sus vidas y ustedes dejen la queja, dejen de criticar, dejen de estar mirando al que los dejó, a las que las abandonó, a quien las criticó, a quien las traicionó. No es por ahí. Es mirar a Cristo, caminar con Cristo y Él nos dará familia nueva. Dios me ha dado familia, Dios me ha dado personas, Dios me ha dado... Tal vez no tuve padres, pero tuve hijos muy buenos. Y no sé para quién es esta palabra, porque nunca tenemos todo, iglesia. Muchos tuvieron padres muy buenos. Tuve una abuela muy buena, tíos que en su momento fueron muy buenos. Y ya después el Señor me coronó con buenos hijos. Hijos temerosos, hijos trabajadores, hijos que se apartan de lo malo. Entonces hoy, iglesia, deja de ver tus carencias y ven al Señor. Yo te puedo decir que Dios me empezó a suplir de todo lo que me hizo falta. Ahora tengo en abundancia porque fiel es el Señor. Y esta palabra se va a cumplir en tu vida si tú la crees. No he soltado el arado en las tormentas, en las pruebas, porque el enemigo siempre nos quiere llevar al pasado, a los malos recuerdos. Los familiares muchas veces, los parientes, en vez de ser bendición, te tratan o te observan o te critican y ustedes saben de lo que yo hablo. Pero Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha sido bueno. Diana Longoria, bendiciones. Así es, así es. Así es, creamos, dice la hermana Diana, creamos en el Señor Jesucristo, entreguémosle nuestra vida a Él. Él es fiel, Él es bueno, Él es maravilloso. Sigo con el tema. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Jesús anima a la iglesia a permanecer fiel incluso en medio de la persecución y del sufrimiento. La fidelidad del creyente demuestra que tiene amor a Dios y que vale la pena cualquier dificultad. La recompensa eterna supera cualquier sacrificio temporal. Así es. Todos, iglesia, todos vamos y estamos pasando pruebas de una manera. Yo ahorita tengo otro tipo de pruebas. Doy testimonio en grande manera de todo lo que Dios me ha dado, me ha ayudado, me ha proporcionado, me ha sanado, me ha liberado. Pero seguimos con vida, seguimos en procesos, seguimos en desiertos de otra índole. Entonces, ¿por qué es tan importante la fidelidad hacia Dios? Porque la fidelidad demuestra nuestro amor a Dios. ¿Por qué? Porque la fidelidad revela nuestro carácter espiritual. Así es ahí donde se cumple no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios.
La fidelidad es una decisión, no un sentimiento. No porque sientas ir a la iglesia, no porque sientas orar, no porque sientas agradecerle a Dios tu prueba, lo hagas o no lo hagas. Tenemos que hacerlo. No es un sentir, es una decisión. ¿Por qué es tan importante la fidelidad a Dios? Porque Dios recompensa la fidelidad. Dios honra a quien permanecen constantes. Tal vez la recompensa no siempre sea inmediata, pero nunca olvida a Dios a los hijos que le obedecen. Jesús dice en Mateo 25:21, bien, buen siervo fiel. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Dios confía mayores responsabilidades a quienes son fieles en pequeño, y yo lo he visto en mi vida. Porque es importante la fidelidad a Dios, porque glorifica al Señor. En esta generación donde muchas personas abandonan fácilmente la fe y sus compromisos, un creyente fiel muestra al mundo que Dios transforma vidas y produce perseverancia. ¿Por qué ser fiel a Dios? Porque la fidelidad nos prepara para la eternidad. La vida cristiana no consiste en empezar con entusiasmo, sino en terminar permaneciendo en Cristo. La fidelidad de hoy tiene una recompensa eterna. Ya estamos llegando al final de este programa y yo sé que Dios hablé cosas que casi nunca hablo, disculpen, pero tal vez alguien necesitaba escuchar un testimonio real y bíblico. Tal vez alguien se identifica conmigo, no lo sé, lo va a escuchar o va a Dios a obrar, pero no me gusta hablar mucho de mí, en verdad ustedes lo saben. Pero tal vez hoy era necesario y yo reconozco a Dios como único Señor y Salvador. Por eso te invito a que dejes el dolor, a que dejes a las personas que te dañaron, te hicieron y vengas a recibir con fidelidad la fidelidad del amor de Dios hacia ti. Porque la fidelidad no se mide cuando todo es favorable, sino cuando al seguir a Dios implica renuncia a dejar pecado, implica esperar con paciencia y obedecer aún sin comprender. En esos momentos donde el corazón se duele o se muestra adolorido, necesitamos ser fiel a Dios. Cada acto de fidelidad fortalece nuestra comunión con Dios y nos hace más semejantes a Él, que esa es la finalidad de ser llamados ser hijos de Dios. La fidelidad es un lenguaje del amor verdadero hacia Dios. Quien permanece fiel cuando nadie lo observa demuestra que su obediencia no busca el aplauso de los hombres, sino agradar al Señor. La fidelidad no solo abre la puerta a las bendiciones, como yo ya les mencioné, de mis pruebas pasadas, sino que forma un carácter capaz de reflejar a Cristo y preparar al creyente a la eternidad. Amigos, no es que lo tengamos todo resuelto, pero Dios sí sabe lo que hace. Por eso te recuerdo, Dios es fiel. Según la Academia Española, fidelidad es lealtad, observancia de la fe a alguien que le debe a otra persona, puntualidad o exactitud en la ejecución de algo, exactitud en la reproducción de un sonido, una imagen o un texto hablando de fidelidad de algo hacia algo. Amigos, gracias por estar con nosotros. Si nos escuchas por radio, Osana Radio, Dios te bendiga grandemente. Si nos ves por las redes, en mis páginas, tengo varias páginas edificando, más lecciones de vida, la Biblia y la palabra, la Biblia y psicología. Yo deseo que estos mensajes cristocéntricos bendigan tu vida, te ayuden y te animen a crecer espiritualmente, a no soltarte del mensaje de cruz. Mucha gente con dolor veo que sus hijos andan perdidos, que sus nietos se desbalagan. Qué tristeza es que alguien que conoció a Cristo hoy esté en el mundo, hoy esté apostatando, hoy no le importe estar contaminado, estar haciendo lo malo. Y así hay mucha gente teniendo ministerios, servicios, tal vez siendo hijos de pastores, siendo hijos de líderes, teniendo ministerios de música, de alabanza, hoy cantan y tocan la música mundana. Oremos, porque ese es el tiempo de la apostasía. Jesús lo explicó, que cuando Él viniera, muchos apostatarían. Pablo lo habló en sus epístolas. Jesús dijo que en el último tiempo el amor de muchos se habría enfriado. Yo le ruego al Padre que estos programas y el mensaje que cada día comparto
toque vidas, liberte vidas, y ellos renuncien a la impiedad y vengan una vez más a Cristo. Nadie la tenemos fácil, iglesia. Nadie. ¿Cómo podemos llegar a ser una persona fiel? La fidelidad no nace de la fuerza, sino de la voluntad, sino de una relación profunda con Dios. Es el resultado de un corazón transformado por el Espíritu Santo y comprometido con Cristo. Entonces, para poder ser fiel, te invito a amar a Dios por encima de todas las cosas. También a conocer profundamente la palabra, las escrituras, y estudiarlas diariamente, porque ellas van a guardar tu corazón del pecado, de la maldad, de la insensatez y de las doctrinas falsas. También lograr ser fiel es desarrollar una vida constante de oración, y a eso Dios me ha llamado, a tocar trompeta para invitarles a juntos levantarnos de madrugada a orar, a leer la Biblia y a conocer más de Cristo. Berito Telles, muchas bendiciones hasta México. Dice: Señor sabe. Así sea sus mensajes. Gracias, poderoso Creador. Él sabe todo tiempo, sí. También obedecer a Dios aun cuando sea difícil. Eso nos va a ayudar a ser fieles. También permanecer firmes durante las pruebas. Las dificultades revelan la autenticidad de nuestra fe. También para ejercitar la fidelidad y trabajar la fidelidad de nosotros, depender del Espíritu Santo y buscarlo. También Dios nos llama a ser fiel en pequeñas responsabilidades. Así es. Si somos fieles en lo poco, vamos a poder lograr ser fiel en lo mucho. Gracias a todas mujeres bellas que me mandan mensaje. Gracias por animarme. Gracias por estar enviando esas palabras de ánimo, de aliento, porque sé que vienen de un corazón que conoce a Cristo, porque nos identificamos con el Señor. La fidelidad también es rodearte de creyentes que te animen, y eso es lo que hago en mis grupos, en las redes y los que me conocen. También es recordar siempre la fidelidad de Dios, como lo hacemos dando testimonio, y no me avergüenzo de dónde Dios me ha sacado. Hay muchos que ya les da vergüenza y ya no dicen. Qué tremendo, ¿verdad? No debes de dar punto, coma y todo como era, pero sí dar testimonio del Señor. Te invito a perseverar. Gracias, Berito. Gracias, Ruth. ¿Qué dice Ruth? ¿Cuál es la alada? Es 52. Es 52. Me parece que es más 52. Y ya el número. Aquí lo voy a poner. Amigos, pues yo me despido. Recuerden que todos los días estamos teniendo programación. Todos los días comparto mensajes bíblicos, historias, reels, programación. Hago las imágenes, no las copio, no las bajo, no las agarro de otros Facebook. Yo las hago, yo las elaboro y me dedico horas y horas todos los días a estudiar la palabra, dar el mensaje, compartir en redes. Estoy en TikTok como Ana Karina Cisneros Gracia. Estoy en YouTube como Lic Karina Gracia. Aquí en mi Facebook, Karina Cisneros Gracia o Karina C. Gracia. Amigos, gracias a Osana Radio que nos enlazó. Nos vemos en el próximo tiempo y echémosle ganas a ser fieles a Dios, vale la pena.